Bueno, básicamente es un cuadro que se caracteriza por desarreglos del ciclo menstrual en mujeres, que en algunos casos comienzan con la menarca, con la primera menstruación, y que tiene como particular condición el hecho de que se vincula con trastornos de la formación de las hormonas masculinas que las mujeres tienen, de los andrógenos, y con un patrón ecográfico característico, que es la presencia de pequeños quistes en la zona periférica del ovario. Que tiene un componente de laboratorio, un componente clínico y un componente ecográfico. Y con esto configura, hay varios criterios diagnósticos y de selección, pero estos son los principales. Bueno, las mujeres suelen consultar por irregularidades del ciclo, como la primera causa de la consulta del ovario poliquístico, o por dificultad para lograr un embarazo, en otros casos, o algún tipo de otra alteración vinculada con la menstruación, por ejemplo, menstruaciones dolorosas, menstruaciones faltantes, bueno, irregulares. Estos son los motivos habituales de consulta. En algunos casos, las manifestaciones del exceso de andrógenos a nivel de la piel también pueden ser motivo de acercarse a un profesional, por ejemplo, el exceso de vello corporal, el exceso de grasitud de la piel, el acné, son también indicadores que algunas veces motivan a la persona a consultar. Bueno, como en todos los cuadros médicos hay muchas teorías, pero básicamente hay una parte que es genética, que hay cierta tendencia familiar, que hay algunos genes que se vinculan a este tipo de cuadros. Por otro lado, hay un tema que tiene que ver con lo metabólico, que es muy importante. Hay un desajuste metabólico que está vinculado con el metabolismo de los hidratos de carbono, en general es a través de una resistencia a la insulina. Hay un componente que tiene que ver con cuestiones del orden de lo inflamatorio, es una enfermedad que cursa con un exceso de respuesta inflamatoria en varios tejidos. Bueno, básicamente es un conglomerado de alteraciones que derivan en este cuadro, que es realmente, probablemente, depende cómo uno lo evalúe, el trastorno endocrino ginecológico más frecuente, que es realmente muy común. Y si uno amplía un poco los criterios diagnósticos, se convierte en, por lejos, el número uno de los motivos por los cuales una mujer no logra tener un ciclo menstrual normal y en consecuencia tampoco logra un embarazo como desea, ¿no? Bueno, en algunos casos se detecta ya el principio de su menarca, ¿no? O sea, con la primera menstruación, alrededor de los 12, 13, 14 años. Si bien, en realidad, esto es dentro de los factores que determinan el síndrome de ovario poliquístico, hay elementos que ya provienen de esa niña cuando fue feto. Es una enfermedad que tiene un arraigo muy precoz en la persona. O sea, comienzan los trastornos, si bien no se han manifestado todavía, porque no tiene menstruación, las alteraciones están presentes ya. Y suele empezar en la adolescencia y se extienden durante toda la vida reproductiva. Al margen de esa manifestación en esta etapa de la vida, hay consecuencias que son a largo plazo, que trascienden esta época y pueden aparecer después de la menopausia también. No es estrictamente un ovario poliquístico, sino sus consecuencias a nivel de endometrio, a nivel mamario, etc.
no es nada raro lo que no se trate. Hay gente que considera que estas irregularidades son normales, la viven como tal y nunca buscan ayuda profesional. En general, si este cuadro no lo resuelve, digamos, no se hace la prevención adecuada, el riesgo es, por ejemplo, es a nivel metabólico, porque se vincula con alteraciones metabólicas del metabolismo de los hidratos de carbonos, o sea que hay una mayor tendencia a la prediabetes y a la diabetes. Hay obviamente trastornos a nivel reproductivo, en muchos casos no puede lograr un embarazo, aunque en algunos sí, ¿no? Es así, ¿no? O sea, este es un cuadro que tiene distintos grados el padecimiento tiene distintos grados. Los grados leves a veces tienen ovulaciones espontáneas y logran un embarazo sin inconveniente, o los casos más severos donde no hay ovulación en ningún momento y no logran el embarazo. Entonces, otra de las complicaciones sería la esterilidad. Eh, a largo plazo, lo que hablábamos antes, por ejemplo, los cuadros de hiperplasia de endometrio, y un aumento significativo de las alteraciones vinculadas con lo que se llama síndrome metabólico, ¿no? Es una asociación muy frecuente con poliquistosis ovárica. Claro, bueno, desde el punto de vista de la fertilidad, lo que hay es en primera instancia, una dificultad para lograr una ovulación. En general hay anovulación, o sea, falta la ovulación. Eh, los tratamientos que se pregonan para la resolución de este caso, lo que tratan es justamente eso, de buscar que la mujer tenga una ovulación. Ya no me estoy metiendo mucho en el tema de tratamiento, pero en primera instancia, referencia, cuando este cuadro es eh, identificado por el siglo pasado, eh, lo que se veía eran que eran mujeres que tenían ovarios grandes con muchos quistes, y en ese momento se lo vinculaba fundamentalmente con obesidad, lo cual se ha visto después que no es así, ¿no? Que de manera en todos los casos. Pero en esa época sí se lo vinculaba con obesidad y con el hirsutismo, que es el punto del vello corporal de las mujeres. Y la intención de los profesionales de lograr la ovulación era a través de, digamos, como una cierta agresión al ovario, quirúrgica o química este, o coagulación, que lograban que en ese procedimiento se restituyera la función ovulatoria. Ese es el objetivo inicial. Pero no termina ahí, digamos, el problema, porque la poliquistosis se asocia también, por ejemplo, a pérdidas más frecuentes de embarazo. No solo a dificultad para el logro, sino también a pérdidas más frecuentes, esos embarazos logrados y abortados espontáneamente. Y también complicaciones en el embarazo que avanza, digamos, en el embarazo que pasa los primeros 3 meses, como lo que habíamos dicho antes, en cuadros de prediabetes, se asocia más también a hipertensión del embarazo. Bueno, hay varias implicancias que se pueden encontrar en las portadoras de este trastorno. Bueno, el diagnóstico es, como en todos los casos, clínico en primera instancia, las irregularidades del ciclo. En el caso que haya manifestaciones de piel orientadoras, por ejemplo, el exceso de vello, no es diagnóstica por sí mismo solo, pero eso orienta. Y después están los estudios ecográficos, fundamentalmente la ecografía transvaginal, que es más precisa que la ecografía transabdominal, donde aparece un patrón determinado que es la imagen de pequeños quistes en corona en los ovarios, realmente de los dos ovarios. Y después el laboratorio, que fundamentalmente lo que encuentra es un exceso de andrógenos. Los más utilizados, bueno, son la androstenediona, la testosterona, que son los andrógenos ováricos por excelencia, que estas mujeres suelen estar elevados. La palabra cura es una palabra amplia, pero en primera instancia lo que uno intenta es definir cuál es
el deseo de esta mujer. En primera instancia, si quiere anticoncepción es una historia, si quiere embarazarse es otra, obviamente. Si no quiere ninguna de las dos cosas, darle, digamos, información acerca de las ventajas de hacer un tratamiento, aún en los casos donde no hay un deseo de embarazo ni un deseo de anticoncepción, porque como decíamos antes, la patología, si bien tiene una particular manifestación en la edad reproductiva, trasciende después esta etapa y tiene complicaciones a futuro. En el caso de que la mujer desee embarazo, lo que suele ser necesario es que la mujer ovule. Bueno, ahí hay muchos enfoques, depende de la inminencia de la ovulación, desde medicamentos que son inductores de la ovulación, los más comunes históricamente son el citrato de clomifene, por ejemplo, hasta, digamos, otro encuadre que va más del lado de los cambios metabólicos, que lo que suelen hacer es reacomodar la función hormonal. Y en este aspecto, lo que creo que es conveniente y es siempre igual fundamental en el tratamiento de esta patología son los cambios de hábitos y de alimentación. Es importante que logremos que haya, digamos, evitar el sedentarismo, haya una actividad física frecuente y una dieta con un bajo aporte de hidratos de carbono, que tienda a reducir la secreción de insulina, que es muy importante como este, es una hormona que tiene una relación directa con las alteraciones de esta patología, ¿no? O sea, reducir dentro de lo posible la secreción de insulina, reducir este, resistencia a la insulina que suelen tener estas mujeres. Y en ese sentido, también se pueden utilizar con buenos resultados eh, drogas que son de uso habitual en la diabetes, como por ejemplo la metformina, o en un encuadre más, digamos, del orden de la fitoterapia, otros medicamentos que tienen efectos similares a la metformina, pero que probablemente tengan menos efectos adversos, básicamente a nivel digestivo, que son los puntos más débiles del tratamiento con metformina, que en las dosis que requerimos habitualmente suelen generar, ¿no? Trastornos, diarrea, trastornos artritis. Bueno, hay drogas de la farmacopea, de la fitoterapia, como por ejemplo la berberina, que tiene un efecto muy similar a la metformina, pero con muchos menos efectos adversos. Se suele dar en combinación con algunas otras sustancias como el ácido lipoico, etcétera, y con resultados equivalentes o hasta superiores al son otras alternativas de enfoque de los tratamientos para la poliquistosis. Por supuesto que en los casos donde no se logra un embarazo más allá de la ovulación, está abierta la opción de los tratamientos de fertilidad de alta complejidad. O sea, un porcentaje no menor de las mujeres que llegan a hacerse procedimientos de fertilización in vitro son a consecuencia de esta patología de poliquistosis ovárica, ¿no? Bueno, la alimentación, a mi forma de ver, es uno de los puntos fundamentales en el manejo de la patología. En- Sabemos que el exceso de insulina circulando induce la mayor secreción de hormonas de andrógenos en las mujeres y también digamos, colabora o es probablemente uno de los principales eh, determinantes de un desequilibrio en las hormonas hipofisarias a favor de un exceso de una hormona que se llama LH y en desmedro de una que se llama FSH, generando una alteración entre los valores de estas dos hormonas, y esto tiene digamos, un correlato a nivel ovárico con una secreción excesiva de andrógenos. Consecuencia, una mujer que tiene poliquistosis ovárica tiene que tratar de tener una ingesta de azúcar o de derivados en el mínimo, lo mismo que de hidratos de carbono simple en general,
apuntar a una nutrición saludable, evitando sustancias que tengan efectos proinflamatorios, porque no nos olvidemos que una parte que no es menor de las alteraciones vinculadas con la poliquistosis derivan de un exceso de inflamación en varios tejidos, el tejido adiposo, a nivel de tejido ovárico. Entonces, la reducción de la inflamación, del estrés inflamatorio de esos tejidos favorece la normalización. Y por supuesto, en aquellas mujeres que tienen exceso de peso, que es un grupo importante de las que padecen poliquistosis, la reducción de peso colabora y es determinante en la recuperación de la ovulación. Si bien hay mujeres que son delgadas y muy delgadas, que tienen patología, el porcentaje de mujeres con peso excesivo es bastante importante, y en ese grupo de mujeres la recuperación del peso normal es fundamental para la restitución de la ovulación y el logro eventualmente del embarazo.